sin problema, Joan. Hola, Joan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, ¿se me oye bien o qué? Ahora, perfecto. Se te Sí, oye y ¿no? se te ve fenomenal. Bueno, no como esta mañana que parecía ahí un cuadro, macho. Estaba más De hecho, parado como ¡pap! sí, sí, sí. No, de hecho, eso es lo que tú veías. Yo ahora acabo de meterme en el vídeo y es que no se te veía nada. O sea, se te No oía el sabía hacer, sol, pero no se hostia. veía nada. Vaya desastre, menos mal que ahora se me puede ver un poco. Pero bueno, voy a subir un poco el volumen. Hostia. Cosas de la tecnología, ¿no? Totalmente, sí. Aquí estamos en un proceso también de aprendizaje y de adaptación, ¿no? A esta nueva situación con la técnica, ¿no? Con la tecnología. Sí, tanto. Como el Así dicho aquel, que, ¿no? Que dice, no hay mal que por bien no venga, ¿no? efectivamente. Sí, sí, bueno, Pero más allá de la desgracia que estamos pasando y todo, bueno, pues como ya sabemos todo lo que está pasando, pues gente que lo está pasando muy mal y demás, que bueno, pues bueno, por mi parte, nada, un abrazo muy fuerte, sí. mucho ánimo a todo el mundo que lo está pasando mal y nada, y a ver si salimos pronto de esto. Sí, nada, yo solo certificar las palabras que dice Luis. Una pena muy grande llevamos aquí y es una cosa tan rara, tan nueva, tan extraña. Parece una película de ciencia ficción lo que está pasando hoy en día aquí en el mundo. Y sí, solo dar muestras de afecto y cariño a toda esta gente que ha perdido algún familiar o algún amigo y apoyarlos en lo máximo. Sí, y nada, ya a ver si de aquí 4 días, como aquel que dice, ya nos sacamos este bicho de encima de una vez y volvemos a la rutina, siempre que se pueda, ¿no? Ya veremos cómo volvemos, que ese es otro tema. Efectivamente, ahí es donde tenemos que tener esa capacidad de adaptación, ¿no? Y de resiliencia, que es eso que estamos escuchando tanto y que decimos tanto, ¿no? Los coaches y los psicólogos, ¿no? Sí, Bueno, correcto, Joan, correcto. Dime, Luis, tú mismo. bueno, pues nada, este es el espacio Fundamentales y bueno, tío, estoy ansioso de hablar contigo, me apetecía mucho esta jornada. Y nada, Mm, pues solo por hacer un brevísimo así resumen de tu trayectoria, que es bastante larga, que tienes bastante experiencia en la psicología deportiva. Bueno, pues mm, eres psicólogo deportivo, pero sobre todo te centras en el área del tenis, porque también eres entrenador de tenis, ¿verdad? mm. Y bueno, pues más de 20 años de experiencia profesional y bueno, pues por destacar algo, así que a mí me ha llamado más la atención, que hay muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo que fundaste el Departamento de Psicología y de Coaching de la Academia Sánchez Casal, ¿no? Sí, correcto, correcto. Sí, sí. Te cuento un poco cómo fue el tema o... Sí, sí, si quieres, claro, claro, por supuesto. Bueno, a ver, ya... A ver, esto fue... A ver, así pensando rápido, ¿vale? Año arriba, año abajo. Yo estuve ahí trabajando 8 años, luego tuve un impasse de 8. Mira, pues hará más o menos 15, 16 años, ¿vale? Nada, 15, 16 años, pues que llegué a la academia, en principio buscaban un psicólogo deportivo, pues para trabajar con los chavales de allá y entrenadores y con el tema de la academia, ¿no? Había una previa selección de 4 o 5 y los tíos va y me cogen a mí, tú. Digo, bueno, No vas a decir que no, sí. ¿no? No, porque de alguna manera es lo que yo creo que la gran mayoría de psicólogos o mental trainers buscan, ¿no? Buscan un sitio así reconocido, bastante potente, con una gran cantidad de alumnos, como para, bueno, pues para trabajar ahí y a ver qué habas se cuecen, ¿no? Pero bueno, solo deciros que de alguna manera pues tuve la suerte de poder entrar en esta gran academia, guardo grandes recuerdos, la verdad es esa. Estuve 8 años y claro, la primera pregunta que me hacen al llegar ahí es, bueno, tenemos aquí unos 120 alumnos, ¿cómo harías tú para dar psicología a todos? Y bueno, ¿cómo enfocarías tú eso, no? Entonces, hostia, claro, estabas allá y la primera pregunta después, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es esta la que te hacen, te cogen como un poco fuera de juego, ¿no? Pero bueno, Te pillan frío. claro, porque ahí interiormente empiezas a pensar muchas cosas, ¿no? Es como aquello que el tiempo se para y piensas,
hostia, tío, aquí tengo que responder bien porque esto puede ser la oportunidad de mi vida, no puedo cometer ningún error, como cometa un error me voy al traste y vaya rollo, ¿no? Vamos a aprovechar la oportunidad, ¿no? Las oportunidades dicen que a veces pasan una vez en la vida. Bueno, en mi caso no, hay más oportunidades en la vida, no una, ¿no? Pero bueno, al final de repente pues yo hice como mis cálculos mentales rápidos y les propuse esto, a ver qué os parece. Con tanto volumen de gente, yo lo que haría sería trabajar en grupos reducidos, lo mismo para todos, todo el mundo ve lo mismo, da igual que tengan un nivel bajo como que sean de un nivel de alta competición, alto nivel, todos ven lo mismo. Vamos a darles una base muy potente en entrenamiento mental, con unas habilidades que yo voy a muerte con ellas y creo 100%. Luego, si quieres, te las comento un poco. Y luego, a partir de aquí, pues eso, todo el mundo entra. Luego, lo que podemos hacer es para los jugadores que, de alguna manera, ellos o el equipo técnico crean o estimen oportuno, pues los trabajo a nivel individual. Y luego, obviamente, ofrecemos el servicio pues para quien quiera reforzar el aspecto mental, pues bueno, hacemos el servicio diferente, ¿no? Y les comenté esto y dijeron que sí, tú. Y yo en ese momento digo, hostia, digo, me cachi la Barça. Sí, porque de alguna manera, mira, estamos hablando, como te decía antes, de hace 15, 16 años atrás. Tengo que decirte que en el único centro donde estaba trabajando algún psicólogo deportivo en su época era en la Federación Española de Tenis, en el CAR de Sant Cugat. Ahí tienen un equipo de psicólogos trabajando con muchos deportes. Y luego la Federación Catalana de Tenis, que iba un psicólogo o psicóloga pues una vez cada semana, no sé cuántas horas o algo así. Pero lo novedoso de aquí Sánchez Casal fue que incorporaban la figura del psicólogo deportivo a full time. O sea, era de lunes a viernes, pues yo me acuerdo que entraba a las 10 de la mañana, tenía una hora para comer y salía a las 5 de la tarde, ¿no? O sea, era incorporar la figura del psicólogo deportivo como un miembro más del staff técnico. Y eso la verdad que, ya te digo, o sea, no figuraba en ningún lado. Fue el primer centro privado a nivel catalán y de ahí seguramente a nivel nacional y quizá europeo, donde incorporan la figura del psicólogo deportivo con esos horarios y siendo una pieza más del staff técnico, una pieza fundamental, ¿no? O sea, en ese aspecto, dar las gracias a Emilio Sánchez y a todo el equipo, a Antonio Hernández, al otro Antonio Hernández, que en paz descanse, una lástima, pues la oportunidad que me dieron, ¿no? Entre otros, ¿eh? O sea, me dejó a gente, pero bueno, no es cuestión de aquí de empezar a nombrar a toda la gente en la cual yo estoy agradecido, ¿no? Y nada, hicimos el trabajo, sí, y eso es, yo puedo de alguna manera, no me gusta mucho vacilar ni nada, pero bueno, en ese aspecto puedo vacilar un poco, ¿no? Sí, has tenido ese cargo ahí, esa responsabilidad y oye, pues es un logro también para ti, ¿no? Y una satisfacción en todo lo que le has aportado a jugadores, ¿no? Oye, y una pregunta así que no tenía pensada, pero que me acaba de venir, ¿no? Y sí. allí ¿qué hacías? ¿Entrenamiento mental a todos los jugadores, tanto de base como de perfeccionamiento, de alta competición? Sí, o sea, sí, ahí el tema era... el servicio estaba ofrecido a los jugadores de la academia, ¿vale? Dentro de la academia sí que es verdad pues que habían jugadores de todos los niveles. Y con los años estaban llegando chicos y chicas pues de corta edad, 10, 11 años, con niveles pues bueno, pues no muy altos, ¿no? Entonces lo chulo, lo divertido, lo auténtico del tema fue que pude adaptar todo el trabajo pues a este tipo de chicos también, ¿no? Entonces el objetivo prioritario era, que comentaba antes un poco, ¿no? A la gente que normalmente es que de 100 chavales igual te encontrabas, yo que sé, 5 que habían trabajado con algún psicólogo deportivo anteriormente. O sea, el 95% restante nunca habían trabajado con una persona de este tipo, ¿no? Con un profesional de este tipo. Entonces, básicamente fue dar un trabajo muy fuerte de base para todos, como decía, muy fuerte, y luego a partir de aquí, pues ya a medida que iban pasando los meses o incluso las temporadas, porque muchos de ellos repetían las temporadas, pues ese trabajo ya se iba como especializando un poquito, ¿no? Para mí aquello fue como mi laboratorio de pruebas.
Y a raíz de todo este trabajo es lo que yo a día de hoy, pasados estos 15, 16 años, sigo aplicando, ¿no? Sí, sí. O sea, era para todos, sea para todos. Oye, y una cosa, Joan, Sí. en cuanto a la psicología deportiva, hay mucha gente que sin saber, ya poco a poco, con los años ya ha ido calando, ¿no?, este concepto, tanto la psicología deportiva como el coaching deportivo, que son dos disciplinas muy parecidas, pero mucha gente, a mí me ha dicho que tiene reticencias porque, claro, dice, no, si a mí no me pasa nada, yo no necesito un psicólogo deportivo. Claro, la psicología deportiva no es terapia, ¿no? Para nada. No, a ver, lo que me estoy dando cuenta a día de hoy con este tema del confinamiento, pues se están haciendo muchas charlas o muchos live así a través de Instagram o Facebook, ¿no? Y sale mucho este tipo de pregunta, directa o indirectamente, o preguntan más o menos también directa o indirectamente si el papel del psicólogo es importante en el mundo del tenis, ¿no? Y bueno, no sabía darte un tanto por ciento, pero a días de hoy yo me quedo un poco sorprendido porque para muchos técnicos no lo ven como importante, ¿no? Entonces es una cosa que de alguna manera a mí me deja de sorprender porque esto pasaba hace 15, 16, 18, 20 años atrás, ¿no? O sea, de alguna manera han pasado 20 años, al menos en tenis sí que ves una pequeña mejora en ese aspecto o un cambio de mentalidad, pero ese cambio es muy pequeño, ¿no? Pero bueno, a tu pregunta, sí, no, a ver, yo siempre he defendido que yo y la gente como de mi generación, dijéramos, ¿no? El psicólogo deportivo, de alguna manera, yo lo veo como una persona que te va a ayudar a mejorar tu rendimiento deportivo, ¿vale? No es un psicólogo clínico, ¿vale? Que normalmente el psicólogo clínico se dedica a la psicoterapia, a la terapia, ¿no? El psicólogo clínico es el psicólogo que podemos entender nosotros como que trabaja en una clínica, en un hospital, en una consulta privada, mientras que el psicólogo deportivo tiene diferentes posibilidades de trabajo, pero donde yo estoy mucho más centrado es en el alto rendimiento, ¿no? Y no haces terapia. Eso no quita que, por ejemplo, un jugador precise de terapia, ¿no? Lo que pasa es que para la buena praxis del psicólogo deportivo, sí, a mí me ha pasado. Yo siempre que he tenido un caso así, que ha sido una minoría, yo lo he derivado a un especialista en ese campo, ¿vale? Yo de alguna manera puedo trabajar con él, pero yo sé que un especialista en ese campo le sacará más jugo al chico, ¿no? Entonces, pues automáticamente lo he derivado. Creo que en mi carrera he derivado a 3 jugadores en diferentes épocas, a 3. Entonces, sí, ese es un tópico o un mito o una leyenda que parece que todavía a día de hoy existe, ¿no? O sea, un psicólogo deportivo en principio no tiene que hacer terapia. Puede hacerla, ¿eh? De hecho, hay psicólogos clínicos que se dedican al mundo del deporte también, pero bueno, ellos sabrán cómo trabajan, ¿no? Yo, desde mi punto de vista o desde mi trabajo centrado al rendimiento 100%. Sí, es un tópico que hay que romper. Bueno, pues esperemos, Joan, que después de este ratito que vamos a charlar aquí, pues que también haya más gente a la que le quede claro esto, ¿no? Oye, y sí, en todos estos años, pues claro, tú empezaste aproximadamente 20 años, puede hacer, a lo mejor, algo así. Yo empecé con esto bastante más temprano. Sí, bastante más temprano, porque yo me acuerdo que ya estaba estudiando psicología y me acuerdo que fíjate cómo es la vida todo, ¿no? Me acuerdo que mis primeros pinitos en psicología deportiva las hice en el Tenis Jimeno, que es donde estoy trabajando ahora actualmente, ¿no? Y de esto te estoy hablando igual hará 30 años, 30, 32, por ahí va, una treintena de años. Sí, los primeros pinitos fue ahí, sí. Sí, iba compaginando un poco lo que era... Perdona. Dime, Luis. No, perdona, es que como lleva un pequeño desfase, por eso a veces parece que nos interrumpimos, pero es eso, que hay un pequeñísimo desfase. Sí, dime. Se iba compaginando un poquito lo que era la labor de entrenador, que por entonces estaba estudiando la carrera, ya empecé a dar clases de entrenador, ¿no? En diferentes clubs, en escuelas de clubs, y bueno, pues ya empecé pues aquí en el Jimeno, como te decía.
o también en otro club, pues a través del director de la escuela que me conocía de años atrás, de haber coincidido en el tenis de la salud como jugadores y demás, pues me dio la posibilidad de poder trabajar con algún chaval a nivel privado, el tema mental, y bueno, iba haciendo y la verdad es que chulo. Sí, hace un pilón de años. Qué bueno. Oye, ¿y cómo ha sido la evolución? Así realmente, ¿cómo ves esa evolución de la psicología deportiva en tu caso, desde ese momento que empezaste tú al momento presente? Dices que no ha habido mucho cambio, ¿no? ¿En qué sentido crees tú? No. A ver, la psicología es una ciencia en principio joven, ¿vale? Joven, vengo a referirme que todo el tema de la psicología deportiva, cuando empezó a crecer, a darse a conocer un poco, si mal no recuerdo, ¿vale? Creo que fue sobre... Yo nací en el 66, creo que en el 65 empezaron ya con un primer congreso de psicología deportiva y creo que se hizo en Roma o algo así, ¿vale? Entonces, a partir de aquí la psicología deportiva, pues bueno, se va metiendo en diferentes lugares, va haciendo y tal, pero el cambio no es muy grande. De los inicios, aquí, hombre, hay un cambio, pero el cambio yo creo que viene más provocado por la psicología en general, ¿no? La psicología en general sí que hay un cambio importante, incorporando nuevas disciplinas, nuevas técnicas, gente... Sí, se iba compaginando un poquito lo que era la labor de entrenador, que por entonces estaba estudiando la carrera, ya empecé a dar clases de entrenador, ¿no? En diferentes clubs, en escuelas de clubs, y bueno... Pues ya empecé pues aquí en el Jimeno, como te decía, o también en otro club, pues a través del director de la escuela que me conocía de años atrás, de haber coincidido en el tenis de la salud como jugadores y demás, pues me dio la posibilidad de poder trabajar con algún chaval a nivel privado, el tema mental, y bueno, iba haciendo y la verdad es que chulo. Sí, hace un pilón de años. Qué bueno. Oye, ¿y cómo ha sido la evolución? Así realmente, ¿Cómo ves esa evolución de la psicología deportiva en tu caso, desde ese momento que empezaste tú al momento presente? Dices que no ha habido mucho cambio, ¿no? ¿En qué sentido crees tú? No. A ver, la psicología es una ciencia en principio joven, ¿vale? Joven, vengo a referirme que todo el tema de la psicología deportiva, cuando empezó a crecer, a darse a conocer un poco, si mal no recuerdo, ¿vale? Creo que fue sobre... Yo nací en el 66, creo que en el 65 empezaron ya con un primer congreso de psicología deportiva y creo que se hizo en Roma o algo así, ¿vale? Entonces, a partir de aquí la psicología deportiva, pues bueno, se va metiendo en diferentes lugares, va haciendo y tal, pero el cambio no es muy grande. De los inicios, aquí, hombre, hay un cambio, pero el cambio yo creo que viene más provocado por la psicología en general, ¿no? La psicología en general sí que hay un cambio importante, incorporando nuevas disciplinas, nuevas técnicas, gente con visión un poco más avanzada, ¿no? Entonces, la psicología deportiva lo que hace, o lo que está haciendo, según mi visión, yo puedo estar equivocado, pero según mi visión, lo que va haciendo es va cogiendo, pues, esto me interesa, pues lo aplico. Esto me interesa, lo aplico. Esto no me interesa, pues no lo aplico, ¿no? Y el gran ejemplo que podemos tener, muy reciente, ¿vale? Es con el tema del coaching, ¿no? El coaching es relativamente nuevo también, sale o viene de Estados Unidos. Es verdad que lo crea, por decirlo de alguna manera, un entrenador de tenis, ¿sí? Pero lo pasa... Correcto, sí señor, pero lo pasa al mundo empresarial, ¿vale? Sí. Entonces, ¿vale? Entonces, por eso en el mundo de la empresa, por eso el coaching de alguna manera es como está bien visto y está bien llevado, dijéramos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, ¿no? La psicología coge el tema coaching, la psicología deportiva, pues coño, también lo coge y lo pasa en el mundo del deporte. Luego con el tiempo el coaching también se va especializando en diferentes áreas y una área es el coaching y deporte, ¿no? Pero el cambio, obviamente hay un cambio porque son muchos años y hay más conocimiento, más cosas, pero ostras, yo no veo un cambio muy fuerte, muy potente. De hecho, la gente que está trabajando, pues bueno, más o menos... Creo que ha sido un fallo de Instagram, sí.
Vale, pues lo que te comentaba. Si Sí, estás hablando del coaching deportivo y tal, sí, que precisamente esa es lo que es mi disciplina, es a lo que yo me dedico, el coaching deportivo. sí, correcto. Sí, por eso lo que te decía antes, o sea, hay un avance, pero quizá no es el avance tan grande como yo quisiera o yo esperaba, pero sí, un avance que bueno, que se tiene que aprovechar y todo lo que es bueno siempre es bien recibido, ¿no? Uh-huh. Oye, y en cuanto a la parte, si te parece, vamos a pasar ya a la parte central del coloquio, de la charla, que es bueno, la atención y la concentración. Bueno, en realidad es una concentración, pero yo quería hacer aquí para empezar una distinción, ¿no? Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, yo distingo entre atención, que me parece es la capacidad de poner foco en algo determinado de forma selectiva y de forma consciente, ¿no? Pero claro, no se trata solo de poner foco en algo, ¿no? Como por ejemplo en la pelota, sino también ser consciente de todos los elementos que hay alrededor, ¿no? Y luego después está la concentración, que para mí se trata de mantener esa atención de forma consciente durante un periodo prolongado de tiempo. No sé si quieres hacer algún matiz o si estás de acuerdo con esta definición. Pues mira, yo lo defino igual que tú lo has hecho ahora mismo, o sea, exactamente igual. Yo soy bastante malo para definir, ahí tengo que decírtelo, soy bastante malo. Y como yo soy malo para definiciones, siempre me pongo en el papel aquel de decir, bueno, si yo a este chico o a este entrenador le meto un rollo de técnico muy bestia, no se va a enterar, porque si yo no me entero, él no se va a enterar. Entonces, siempre mi manera de hacer, mi objetivo ha sido dar mensaje simple y que lo entienda todo el mundo, ¿no? Entonces, contigo 100% de acuerdo en cómo defines atención y concentración. Yo, de hecho, muchas veces yo le digo a los chicos y a los entrenadores, incluso a los papás, digo, mira, para mí es lo mismo, o sea, no es lo mismo 100%, pero cogerlo como mismo, porque si no nos vamos a liar y cuando hablemos, si hablamos de concentración, igual tú te piensas que es atención, el otro igual se piensa que es el foco, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, dejémonos de complicarnos la vida, hagámoslo fácil, concentración igual a foco y ya está. Y sí, estoy de acuerdo contigo. El foco, pues según donde tú pongas la atención en ese momento, tendrás un tipo de foco o otro. Un especialista en tema de la teoría atencional es Niederfer. Entonces él te habla que hay 4 focos diferentes, ¿no? En función de donde tú focalizas. Uno puede ser con el tema de la pelota. Voy a obviar temas técnicos porque creo que no vale la pena, ¿eh? Ese es uno. El otro foco, por ejemplo, es cuando tú estás mentalmente pensando en la estrategia o en la táctica. Otro foco es, por ejemplo, cuando tú, una vez has golpeado, observas los movimientos del contrario. Y el otro foco, más interno, más estrecho, más técnico, es cuando tú, por ejemplo, te centras en tu respiración, ¿no? Entonces, en el tenis, en el deporte, en la vida, normalmente tenemos que ser hábiles a la hora de controlar estos cuatro focos diferentes, saberlos manejar y meterte en la situación que toca cuando toca. Y sí, de acuerdo contigo en la definición de concentración, que sería, pues, vamos a intentar mantener el máximo tiempo posible ese foco en ese punto que toca realmente y intentar que factores externos o internos no nos distraigan. Sí, Luis, oye, lo has bordado, macho, o sea, perfecto, muy buena definición. Fenomenal. Sí, perfecto. Bravo. Pues a mí me ha encantado tu explicación. Estoy totalmente de acuerdo también. Yo creo que también hay que simplificarlo mucho. Yo simplemente quería hacer esta distinción un poco, pues, porque hay gente que a lo mejor yo me he encontrado con jugadores, ¿no? Jugadores míos o no míos, ¿no? Pero que lo he visto, ¿no? Que a lo mejor en un punto son capaces de mantener una gran atención y luego en el siguiente es todo lo contrario, ya se han ido completamente, ¿no? Entonces por eso creo que es interesante, ¿no? También pues que hay métodos para poner mucho foco y mucha atención durante un corto espacio de tiempo y luego a lo mejor desconectar a través de una rutina o lo que sea y luego después volver otra vez a reengancharse. Yo soy más partidario de mantener el foco todo el tiempo posible. Una concentración relajada, ya que has sacado a Tim Galway, a mí me parece muy interesante eso, y has hablado de la respiración y todo eso. Yo creo que también es muy importante
que el jugador sea capaz de diferenciar, ¿no? Ese yo uno o ese juez y ese niño interior o yo dos, ¿no? Si tú estás concentrado en la tarea, en el rendimiento, claro, eso te va a favorecer mucho más el que tú puedas estar concentrado más tiempo, ¿no? O sea, eso es un factor también muy importante a tener en cuenta, ¿no? Y luego, bueno, en cuanto a cómo lo trabajamos, la parte práctica, ¿puedes dar alguna pincelada, así grosso modo, sin detallar tampoco mucho si no quieres o lo que sea? ¿Cómo trabajas tú el foco con tus jugadores? Vale. Antes de comentarte esto, o sea, para mí es muy importante, mantener la concentración durante largos periodos de tiempo es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, uno de los objetivos que tenemos nosotros con los chicos es, de alguna manera, hacerles ver que una vez que ellos pierden la concentración, hay que recuperarla lo antes posible. ¿Vale? O sea, es un tema de reconcentrarte otra vez, con el mínimo tiempo posible. Sí, o sea, chicos de edades tempranas no pueden estar 10 minutos seguidos concentrados. No pueden, se distraen antes. Quizá personas adultas con una cierta experiencia que podrán estar mucho más tiempo concentrados, ¿vale? Pero estudios hablan de que tú puedes aguantar una máxima concentración durante 35 minutos o una cosa así más o menos. ¿Vale? Entonces, está bien que busquemos que el tiempo de concentración se alargue, pero yo soy casi más partidario de buscar herramientas o trucos para que cuando yo pierda la concentración recuperarla lo más rápidamente posible, ¿vale? Y a tu pregunta en sí de qué técnicas o qué cosas utilizo para que los chavales estén concentrados, pues bueno, cosas muy, muy simples. Acuérdate que yo vengo de la simpleza y de la humildad. Cosas muy simples que todo el mundo hace, ¿vale? Que es, por ejemplo, el chico o el jugador, eso a todos los niveles, tiene que tener muy claro que cuando va a entrenar o va a competir, qué objetivos tiene para ese partido o ese entrenamiento. Entonces, tiene que estar focalizado, lo que hablamos antes, ¿no? Tiene que estar concentrado, focalizado, atento, me da igual. Tiene que estar concentrado en esos objetivos. Y su objetivo es intentar lograrlos o conseguirlos en esa práctica o en ese partido. Por tanto, tenemos objetivos. Luego, por ejemplo, si un chaval en situaciones determinadas se pone bastante tenso, nervioso, pues en esa situación aconsejable que se centre en su respiración lenta y profunda para relajarse, por ejemplo. Una técnica que utiliza mucha gente y que todo el mundo habla de ella, concentrado en tu rutina, la rutina saque, rutina de resto, rutina entre puntos. Concéntrate un poquito, otro ejercicio, concéntrate en tu diálogo interno, en tus mensajes. Pon atención en tu cuerpo, si te notas un poco como tenso o te notas relajado. Entonces, estos son cositas que, como te decía hace un momento, que todo el mundo sabe y conoce. Lo que yo veo por experiencia, lo que veo es que todavía estamos, como te decía al inicio de la charla, ¿no? Estamos 20 años atrás. Yo voy siguiendo chicos cómo compiten y bueno, y te encuentras a muchos entrenadores, muchos padres, muchos chavales. Y lo que todavía estoy oyendo por ahí, ¿no? Es el entrenador decirle al jugador: oye, fulanito, relájate. Claro, esto yo lo oía, Luis, hace 20 años atrás o 25, pero este entrenador le dice relájate, pero no le dice cómo relajarse, ¿no? Que es lo que el chaval te pregunta al final, ¿no? El chaval al final te dirá... Como si fuera fácil. ¿Cómo se hace eso, tío? Te dirá el chaval. Pero claro, si el entrenador no se lo dice o no lo sabe o no se acuerda, pues flaco favor le hacemos al jugador. Entonces, bueno... De hecho, algunos se ponen hasta nerviosos, ¿no? Dicen, pero si es que, claro, ¿cómo eres capaz de decirme eso? Y claro, qué fácil, ¿no? Tú desde fuera me dices eso y yo cómo lo hago, ¿no? Correcto. Sí, esto, mira, hace poco
oí en una charla de estas que están ahora aquí en Instagram y Facebook y tal, que salía, ¿no? Y lo comentaba, creo que un jugador decía, sí, un jugador decía, es que cuando mi entrenador antes me decía que me relajara, ostras, yo me ponía mucho más nervioso porque no sabía cómo relajarme. Y alguna vez yo me giré y le dije, ¿y esto cómo se hace, no? O sea, por eso digo, ¿no? Que yo creo que hay que ser un poquito más curosos en el tema, y cuando tú das el mensaje al jugador de relájate, tranquilízate, eso está muy bien, pero tienes que decirle cómo hacerlo. Yo a los míos, por ejemplo, yo no les digo relájate. Yo cuando os veo tensos y se acercan por ahí, yo les digo respira. Cuando sí, veo que es algo que parece muy simple y muy obvio, pero es que a veces en los partidos, sobre todo en los momentos de tensión, no respiramos, ¿no? Los jugadores, tú notas que están con esa tensión muscular porque no respiran. Entonces, respira tranquilamente. Nótala ahí. Sí, respira. Sí, cuando ellos están en ansiedad, nos pasa a todos delante de una situación ansiosa, estresante, es que empezamos a respirar, pero respiramos de manera muy rápida y corta, ¿vale? Entonces, al respirar rápido y corto, la frecuencia cardíaca se acelera y todo se acelera. Entonces, el objetivo número uno ahí es hacerle ver al chico, al jugador, de que tiene que respirar de manera diferente. Entonces, para relajarnos un poco, es la respiración contraria, que es lenta y un poquito más pausada, más alargada, dijéramos, ¿no? Lenta y profunda, ¿vale? Entonces, ahí automáticamente la frecuencia baja, todo vuelve a la normalidad, entre comillas, y básico para que este jugador pueda afrontar el siguiente punto de la mejor manera posible. Si no, va a afrontarlo más nervioso y más acelerado. Sí, efectivamente, mira, otra de las claves también es estar presente, ¿no? Es estar en el momento presente, ¿no? Y fíjate que una herramienta que yo utilizo con mis jugadores, que también sirve, que obviamente hay que entrenarla antes, o sea, quiero decir, no vale con que no la hayas hecho nunca y lo hagas, es el tema del mindfulness. Si tú entrenas a tu mente, y esto también sirve para la atención en un momento determinado y también para la concentración, para mantenerlo, ¿no? Porque si tú eres capaz, por ejemplo, todos los días o 3 días en semana, o cada uno lo que pueda o lo que quiera, ¿no? De mantener la atención en tu respiración, por ejemplo, ir contando las veces que inspiras y expiras. Tú fíjate qué simple es esto, ¿no? Y si tú eres capaz de aguantar, por ejemplo, hasta 20, manteniendo la respiración con los ojos cerrados en tu casa, oye, poco a poco, con respiraciones profundas, como tú bien decías, para oxigenar bien el cuerpo y todo, sentir esa calma, ¿no? Si tú eres capaz de aguantar eso, luego en el momento del partido vas a ser capaz de mantener la concentración durante más tiempo. Sí. Y esa es otra cosa que también, claro, que estoy muy de acuerdo con lo que has hecho, ¿no? En la respiración, es decir, si estás en un momento de tensión, te estás yendo al futuro porque estás pensando, ostras, voy a perder este set, me voy a ir al tercer set, al final voy a perder el partido, pues oye, tienes que aterrizar en el presente. Y una muy buena forma es esa, con la respiración, o sea que chapó. Siempre. Y luego te digo una cosa, Luis, o sea, el tema del entrenamiento mental es la hostia. Es la hostia porque trabajando un ejercicio puedes estar trabajando a la misma vez 2 o 3 habilidades psicológicas. ¿Sí? ¿Me explico, vale? Sí. Por ejemplo, trabajando la visualización, ¿no? Que es una técnica que se utiliza bastante. Pero yo igual digo alguna cosa que igual a alguien no le puede gustar. No es mi intención que molestar, ni mucho menos, pero es tal como lo veo, tal como lo siento, y a día de hoy es tal como es, ¿no? La visualización, por ejemplo... punto de vista. Tienes todo el derecho a dar tu punto de vista. La visualización es una técnica que en deportes como el esquí, el automovilismo, el motociclismo, la gimnasia rítmica, bueno, un mogollón de deportes. Si te lo digo así es porque yo he trabajado con gente de estos deportes precisamente, y de otros donde se utiliza muchísimo. En cambio, ves a los tenistas que visualización pues no la trabajan tanto, ya no digo como estos, porque estos están trabajando visualización, si no es una hora diaria, poco le falta, ¿vale? Pero los tenistas pues no la trabajan tanto y visualizan, pues bueno, lo que se les acostumbra a decir, ¿no? Visualiza el saque antes de sacar un buen saque. Sí, pero es que hay muchas cosas que visualizar, ¿vale? Entonces, fíjate, eso sería otro tema, ¿eh? Para mí la visualización es
es brutal, ¿vale? Y creo mucho en ella. Yo, de hecho, la practico para mí mismo, no únicamente en el tema deportivo, sino a nivel personal y laboral. Me creo mis historias y funciona muy bien la visualización, ¿eh? Pero bueno, esto sería otro capítulo. Entonces, fíjate, trabajando visualización, lo que te comentaba antes, es que es la pera, porque mira, antes de empezar a visualizaciones a lo llano, ¿vale? A mi estilo, a lo llano, a lo simple, es imaginarte cosas, ¿vale? Pum, fuera, ya está, visualización, ¿vale? Sí. Entonces, previamente a hacer una visualización, primero tienes que relajarte. Para relajarte, tengo que concentrarme en mi respiración, ¿vale? Estoy trabajando concentración y respiración para relajación, dos cosas. Una vez estoy más relajado, más tranquilo, empiezo a imaginar, trabajo visualización. Si yo, por ejemplo, me imagino pegando el golpe de derecha, ya estoy trabajando la parte técnica de ese golpe. Si pongo mi atención en la visualización, en lo que yo siento cuando golpeo esa derecha, estoy trabajando más mi sentido kinestésico que se llama, mis sensaciones o mis emociones, ¿vale? Bueno, más que emociones, mis sensaciones, ¿sí? Bueno, en fin, trabajando la visualización de tu golpe de derecha, estás trabajando 5 importantes que puedes utilizar en otros momentos determinados, ¿no? Entonces, por eso te decía antes que el entrenamiento mental es la leche, porque haciendo un solo ejercicio estás al mismo tiempo cubriendo, trabajando 3 o 4 más, ¿no? O sea, imagínate lo que puede llegar a ser esto del entrenamiento mental, ¿no? Si lo trabajáramos un poquito cada día, hostia, mejores jugadores tendríamos, mejores futbolistas, bueno, en fin, tendríamos mejores seguro. Sí, fíjate, y no solo eso, sino que además de mejorar en tu deporte, yo creo que mejorarías muchísimo pues en otros ámbitos de la vida también, ¿no? Porque si eres capaz de mantener esa concentración, también incluso en la confianza, yo creo que la visualización también es muy potente porque ayuda a tu mente a creerte que puedes realizar ciertas cosas. Tiempo a decirte, sí, estaba reivindicando entonces, pues eso, la figura del psicólogo deportivo y el coach deportivo que tengan un poco más de peso, ¿no? Sí, porque de alguna manera yo creo que hay gente muy preparada y hay gente que... Y bueno, es que toca, o sea, no hay más, toca. Reivindico también un poquito el hecho de que, claro, lo que me he encontrado últimamente, que es lo mismo que antes, ¿no? Es el motivo por el cual esta figura no entra tanto dentro de las escuelas o las academias, ¿no? Creo que hay miedo, creo que hay un cierto miedo por parte de algunos entrenadores quizá a lo que realmente puede hacer un profesional de esta área. Yo creo que, bueno, creo que no tendría que ser así. Los que funcionan bien y los que no funcionan bien. Esto es como todo, como entrenadores, como médicos, como abogados, como todo, ¿no? De alguna manera también van diciendo por ahí de que es gente que cobra mucho. Esto no es así tampoco, o sea, hablando la gente se entiende, que digo yo. Y nada, y en principio esto, ¿no? O sea, reivindicar un poquito, romper una lanza pues para los profesionales como nosotros, que yo creo que deberían de estar ya metidos desde hace tiempo y ya allí, porque de hecho en otros deportes lo están. Y la gente dice que el tenis es un deporte muy mental y que no sé qué mental y que no sé cuántos y que tal y cual, pero a la hora de verdad pues esto no se ve, que estamos acostumbrados a recibir jugadores cuando realmente el entrenador ya no sabe qué hacer con él, lo envía al psicólogo para ver si me lo recupera, pero claro, te llega cada uno que para recuperarlo tienes que ser Dios, ¿no? A veces. Sí, cuesta, pero... eso es verdad. Pero... Eso es verdad, Joan, y fíjate que esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez, ¿no? Es decir, joder, es que parece como que el jugador viene a nosotros cuando ya hay un problema, ¿no? Cuando ya hay un bloqueo, hay un tal, y que bueno, pues que si esta, como bien dices, si esta reivindicación que tú dices, que yo creo que con el tiempo llegará, yo soy optimista en ese sentido, si se regulariza, ¿no? Igual que pasó con los fisios o con los preparadores físicos en su momento, pues que si ya se incorpora de una forma más regular y más genérica, más general, esta figura del psicólogo o el coach deportivo al cuerpo técnico del jugador,
pues oye, que sea con más regularidad, que no haga falta que el jugador llegue a un estado de bloqueo, de ansiedad y tal, sino que si eso se ha trabajado con regularidad, pues que no hace falta llegar a eso y que no va a haber esos altibajos tan grandes, ¿no? Es que yo creo que una de las funciones nuestras importantes es el tema de la prevención. O sea, no te garantiza que un jugador que ahora esté mentalmente a full, no te garantiza que de aquí medio año, un mes, 3 años tenga un bajón. Entonces este jugador, si ya... Por eso, cuando hablamos al inicio del trabajo que se hizo en Sánchez Casal en su momento, de dar una base muy potente a todo el mundo, da igual el nivel y la edad, era buscado con este objetivo. Era buscado con el objetivo de decir, bueno, esta gente, aparte de que no tiene nociones de esta área, ya empezará a tenerlas y en un futuro, a corto, medio, largo plazo, cuando realmente ellos necesiten tirar mano de esa herramienta pues para poder solucionar esa situación, ya tendrán las herramientas. O sea, no tendrán que empezar de cero, ¿no? Entonces, yo creo que en las escuelas de base, por ejemplo, se debería de trabajar con un psicólogo deportivo, con un mental coach, una vez a la semana, quizá, no sé, eso se tendría que ver, pero tendrían que estar, porque es un trabajo de base importante para prevenir que en un futuro esos jugadores, cuando mentalmente estén bajos, ya tengan herramientas. Y caray, no tanto miedo a la hora de, hostia, mi jugador no me está rindiendo, yo he intentado lo que he podido y lo que sé, pero no dejar caer al jugador hasta el fondo del pozo y luego buscar el recurso. Porque normalmente, ya lo decía antes del corte, ¿no? Si levantas a un jugador en esas situaciones, es que eres Dios. Y nosotros somos gente de carne y hueso. Sí, ¿Vale? Claro, efectivamente, somos profesionales. Lo equiparo lo mismo que a los entrenadores. Tú eres entrenador, ¿no? Y te llega un jugador que está hundido en la miseria y tienes que mejorarlo. Joder, ¿qué prefieres? ¿Que te llegue un jugador hundido en la miseria o que te llegue un jugador que esté más o menos bien, ¿no? Pues en el tema de la psicología o el entrenamiento mental pasa lo mismo. Efectivamente. Para hacerlos mejorar, ¿eh? No, bueno, en fin, no sé, me he enrollado mucho en esta pregunta que le pido al tenis de un futuro, pero le pido esto, más igualdad entre los jugadores top y los que no son top a nivel económico, porque yo creo que el pastel se tiene que repartir un poco más. La aceptación de la figura del mental trainer, que realmente se acepte y que realmente la gente pues puje por eso. Y no sé, y bueno, quizá dar importancia más quizá al tenis de base, porque parece ser que se le da mucha importancia al tenis de competición, ¿sí? Pero, oye, si no tenemos una base potente, si no tenemos cantera buena, la gente de competición o alto rendimiento, alta competición, pues no acabará de llegar, ¿no? Yo le pido esto y ya egoístamente, a ver si después de Nadal sube algún jugador de ese nivel y nos mantiene unos años más ahí en la cúspide, ¿no? Porque después de Nadal, hostia, lo veo un poco difícil. Sí, ojalá, Joan, fíjate que estamos súper mal acostumbrados, ¿no? En los últimos años siempre en los Grand Slams, en los Juegos Olímpicos, en las Copas Davis, siempre tener ahí algún español o al equipo de España ahí siempre ahí peleando y oye, que no es nada fácil y nos hemos mal acostumbrado, ¿no? Sí, no sé. Bueno, sí, efectivamente. Sí. Bueno, Ojalá que tengamos a otros más Nadales por ahí. Sí. Bueno, y la última pregunta, Joan. Bueno, no es una pregunta, es simplemente ¿qué mensaje le darías tú a padres, jugadores y entrenadores? Bueno, y clubes, así... Padres... ¿Qué se te ocurre? Bueno, ¿qué mensaje? Bueno, a ver, en principio, jugadores, sobre todo los más pequeños, los que se inician y demás, que disfruten jugando al tenis, que se lo pasen muy bien. Sí, ya quizá a otro nivel, más a nivel competición, ¿no? Que es... que no pierdan nunca el afán por aprender, que escuchen a sus entrenadores, porque en principio es gente que sabe y gente con experiencia, ¿no? Que escuchen a entrenadores, que siempre tengan la ilusión de aprender y que de alguna manera no le den tanta importancia al tenis. O sea, esto igual suena un poco raro, pero yo creo que el tenis es un deporte
en esta vida hay cosas para mí más importantes que no el tenis, y no porque yo no gane 10 partidos seguidos o porque sea el más flojo de mi grupo, el tenis pues va a poder conmigo, ¿no? Hay que, de alguna manera, hay que tomarse las cosas menos serias y es así. Aquí puede saltar alguien y decir, no, pero es que si no me gano la vida en el tenis, pues no podré ganarme la vida en nada más. O he invertido muchísimo para que mi hijo sea tenista y ahora, ¿cómo va? Y le dices tú esto a mi hijo, ¿no? Pues porque así lo veo y así lo siento. O sea, si yo tengo un jugador que está amargado, que está frustrado, igual sí que puede jugar buen nivel, ¿no? De hecho hay casos, ¿no? Pero tarde o temprano la cosa te saldrá por un lado o por otra, ¿no? Entonces, intentar, pues esto, sacar la importancia o relativizar un poquito el hecho del tenis, que los pequeños se lo pasen pipa, que jueguen mucho, y los de competición, pues eso, ¿no? Menos importancia, que aprendan a competir, porque al final competir les irá bien para la vida, y que hagan caso a los entrenadores, porque en principio son los profesionales los que entienden. A los papás, ¿qué les diría? A los papás les diría que hagan de papás. Yo creo que yo soy padre. Mi hijo juega fútbol, ¿vale? Yo creo que los que somos papás ya tenemos una labor muy bestia, muy difícil de hacer de padres. Transmitirles valores, pero valores comunes: esfuerzo, sacrificio, respeto, disciplina, el valor de la bondad, el valor de la gratitud. Que de alguna manera no hagan de entrenadores, ¿no? Que una vez Guardiola, en una entrevista que le hicieron, Guardiola, el ex entrenador de fútbol del Barça, ahora está en la liga inglesa, jugador de fútbol, ¿no? Es un tío que es buen referente, ¿no? Dijo una frase que, hostia, me hizo pensar y es verdad, ¿no? Dice, a mí cada 15 días, en principio, ¿no? Porque juegan en casa y juegan fuera, ¿no? Dice, a mí cada 15 días, cuando yo tengo aquí en la grada 120.000 entrenadores, en el estadio tengo 120.000 entrenadores, ¿no? O sea, diciendo como, o viniendo a decir como cada uno es entrenador, ¿no? Cada persona que está en un campo de fútbol es entrenador a su manera, ¿no? Bueno, pues de alguna manera esto en el tenis está pasando también, ¿no? Entonces, los papás tenemos que hacer de papás, nos hemos de preocupar por la buena formación personal, educativa de nuestros hijos, sin meternos en áreas que no nos pertocan ni nada. Pero ya está, o sea, esto para los padres, ¿sí? Y que sobre todo dirás, vaya chorrada, pero para mí no es una chorrada, ¿no? No, yo estoy de acuerdo. Cada uno tiene su rol. No, y que quieran a sus hijos, o sea, no porque un hijo, que quieran, que los amen, o sea, no porque un niño no sea bueno jugando a tenis, el papá tiene que dejar de quererlo menos, o pregarle más broncas, o no sé qué, no sé cuántos. No, o sea, quiérelo más, y mímalo más, ¿sí? Y no confundas, ¿no? Papá, no confundas el hecho de querer más a tu hijo porque te gana más partidos. No, una cosa es el niño tenista y otra cosa es el niño, tu hijo. O sea, no va a ser más buen niño o mejor niño porque gane más partidos de tenis o porque pierda más partidos de tenis, ¿vale? Yo creo que eso es vital, ¿no? Entrenadores. Bueno, antes he comentado un poquito, ¿no? Cuidado, yo no voy de mal rollo con los entrenadores, solo faltaría, yo soy entrenador. Pero sí que de alguna manera, entrenadores, creer un poquito más en la figura del psicólogo deportivo, en el mental coach, mental trainer, yo creo que no está de más. De hecho, empezar a coger referencia un poquito de otros deportes que ya está más que incorporado. Los deportes que he nombrado ahora, pero también en el fútbol cada vez hay más. En básquet, en hockey y en balonmano, ¿sí? Y yo les haría una pregunta a ellos y podrían contestar o podríamos debatir. ¿Por qué no hay más? ¿O por qué
no creéis tanto en la figura de este profesional. Yo tengo mis ideas, tengo mis teorías, las podemos discutir, podemos hacer un live con entrenadores si queréis y hablamos a ver lo que pasa. Me ofrezco a ser cabeza de turco si queréis. Pero bueno. Oye, muy buena idea esa, ¿eh? Muy buena idea, sí. Y nada, y a partir de aquí, pues nada, también estamos ahí, pero bueno, entrenadores, formaros, coger conocimientos de todo, incluso de psicología, pero acordaros que por muchos conceptos que cojamos no vais a ser psicólogos, aunque la frase, no de moda, porque es la frase que he oído toda mi vida en el tenis, el entrenador tiene que ser psicólogo. Bueno, también se puede discutir un poco. El entrenador tiene que ser entrenador y el entrenador yo creo que sí, obviamente tiene que conocer al jugador, apoyarle, estar con él. Más que psicólogo lo veo más como un motivador. Tiene que tener empatía, habilidades que obviamente yo creo que para ser buen entrenador hay que tener. Pero bueno, ahí lo dejo. Y para clubes y demás, pues nada, los clubes para mí es donde nace todo, en sus escuelas de club y esto es donde está la cantera, hay que cuidar la cantera. Y la cantera aparte de temas técnicos, tácticos, incluso físicos, porque el físico está instaurado normalmente en todos lados, todas las escuelas, y la cantera misma te va pidiendo ya rollo mental. Porque ya yo hablando con los pequeñitos que tengo ahí en el Jimeno, y siguiéndolos de torneo en las capitanías y demás, caray, casi ya empiezan a hablar y ya empiezan a decirte, es que hoy estaba muy nervioso antes del partido, o te dicen, ostras, he perdido el partido porque cada vez que tenía una ventaja me la jugaba muy rápido y la fallaba muy rápida. Todo esto ya son conceptos un poquito mentales, pues hacerle caso un poquito a la cantera, a lo que piden, incluso los padres también piden un poquito más de trabajo mental y no tanto técnico, táctico y físico, porque la gente se da cuenta que es importante y a partir de aquí, oye, hablando la gente se entiende y vamos a darles ese servicio a los chavalines de escuelas. ¿Sí? Bueno, al principio, Luis, no sé si, creo que igual me he pasado a 3 pueblos ahora, no lo sé. No. Yo te he dado ese espacio ahí, te he preguntado y oye, pues tú has hecho tus reivindicaciones con las cuales a mí me parecen fenomenal, y ahí queda. Ay, no. Y nada, Joan, oye, pues por mi parte un placer enorme haber compartido este rato contigo. Ya te digo que yo me tiraría 3 horas más contigo hablando y con todos los que habéis estado también. Ha habido poca gente, ya sé que es una hora complicada, que en fin, que hay muchos lives, que hay mucha... Sí, pero bueno, está de moda. Está de moda, sí, pero bueno, que esperamos haber aportado un poco más de luz, ¿no? en esta área, en el área de concentración, atención, entrenamiento mental en general y bueno, pues eso, que seguimos avanzando. Joan? Sí, no, yo, a ver, para acabar, encantado de este live contigo, Luis. He disfrutado, me gusta hablar de lo mío de manera sencilla, humilde y nada, y encantado. Y a ver si en un futuro podemos hacer más live de estos, más historias de estas. Sí, claro que sí. Cuenta conmigo porque yo, ya te digo, yo encantado, sobre todo de compartir con la gente que sabe y que realmente tiene esa profundidad, esa calidad humana, ¿no? Como tú la tienes, ¿no? Así que nada, pues eso, nos veremos pronto, seguro que haremos otra más adelante y nada, y mucho ánimo, mucha fuerza para seguir en esta situación complicada que estamos. Sí, pero bueno, ya es aquello de que ya queda un día menos, ¿no? Entonces hay que siempre tener esa visión más positiva y tal como está la situación, pues bueno, al menos si más no, engañar a nuestro coco para que esto pase lo más rápidamente posible. Muy bien, pues nada, pues venga, un abrazo, Joan. Un placer y hasta la próxima. Igualmente, gracias. Adiós. Adiós.